Bueno, shalom, shalom a todos. Hoy quiero compartir con ustedes uno de los temas más importantes que el Padre ha venido trayendo a mi corazón en estos últimos tiempos, y es este libro de Hebreos. Yo quiero animarlos a que ustedes me acompañen a estudiarlo palabra por palabra, reflexionando en cada uno de los temas, porque no solamente que es uno de los libros más olvidados, de los que menos se estudian a nivel general, sino que la importancia que tiene este libro en este tiempo final es absoluta y nos va a permitir a nosotros identificar no solamente nuestra identidad, sino nuestra fe en una dimensión en la que nosotros hemos venido perdiendo. Este libro de Hebreos no se sabe quién lo escribió realmente, uno encuentra muchas versiones diferentes. Se piensa que hubiera sido Apolos o alguno de los que estaban cerca de Pablo, porque más o menos por el lenguaje y por el tiempo. También se ha pensado que hubiera sido escrito desde Italia, pero tampoco eso es muy seguro, porque la referencia que hace a Italia es un saludo que mandan los de Italia. Entonces los de Italia podían haber estado en Israel y saludar a los de Italia, o estar en Italia y saludar a los de Israel, pero pareciera más lógico que estuvieran en Israel saludando a los de Italia, ya que están esperando a Timoteo para poder ir a visitarlos. Bueno, esto no es muy importante porque la realidad, ¿cuál es? La realidad es que son libros que fueron revelados por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Yo por lo menos, ustedes saben que confieso y creo sin ninguna duda que las escrituras de Génesis y Apocalipsis son reveladas por el Espíritu Santo para nosotros. Yo no tengo ningún problema con eso, porque ustedes saben que yo llevo muchos años enseñando la palabra por palabra, capítulo por capítulo, y no hay contradicción en ninguna parte. Ni ahora, ya por lo menos estudiándola bajo la perspectiva de la Torá y de nuestra identidad israelita, no hay ninguna contradicción. Ustedes, los que me han seguido, ustedes han visto, por ejemplo, los estudios de los profetas, los estudios desde la Torá, los estudios desde cualquier parte de la escritura, y todos son absolutamente consistentes, sin que existan contradicciones, sin que exista ningún problema, ni con lo que nosotros siempre hemos llamado el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah en hebreo, o con el Tanakh, que era para los más nuevos lo que nosotros siempre identificábamos como el Antiguo Testamento. No hay ninguna contradicción, no hay ningún problema. Nosotros, y esto es una reflexión que yo quiero hacer y que quiero, por eso los invito a que nosotros estudiemos este libro. Nosotros hemos caído en este tiempo, en este tiempo de la restauración de la casa de Israel. Hemos caído en una situación de confusión para la gente que realmente a mí me tiene muy preocupada delante del Padre. Esto es una confusión que cada maestro puede decir cosas tan diametralmente opuestas que las ovejas que están saliendo de la cristiandad porque están escuchando el silbido del Padre realmente no saben para dónde, qué camino tomar. Y cuál ha sido la razón de toda esta confusión. Yo encuentro, y con esto quiero que comencemos, que yo encuentro dos razones muy importantes por las que hay esta confusión tan grande dentro de este movimiento, que tiene varios nombres. Hay quien lo llama raíces hebreas, hay quien lo llama mesianismo, el regreso a casa, cualquier nombre, el nombre no importa. Todos los que hemos escuchado el silbido del Padre para regresar a su casa, para regresar a la Torá, todos estamos encontrando esta confusión porque hay dos temas que no se están tratando ni de una manera responsable ni de una manera habitual. Y uno de ellos es el tema del nuevo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto, nosotros no somos del antiguo pacto, porque nosotros somos del tiempo de Yeshua.
¿Qué nos dice la palabra en Jeremías 31:31? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hebreos 8:8 nos lo confirma. Dice, reprendiéndolos, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Este libro que estamos estudiando nos confirma que Yeshua vino a sellar el nuevo pacto. Y sigue diciendo en el verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense, aquí ni siquiera nos habla de la restauración de la casa de Judá, sino de la restauración únicamente de la casa de Israel. ¿Por qué no nos habla de la restauración de la casa de Judá? Porque nos habla de la restauración de Judá a través de los profetas. Pero aquí esta carta de Hebreos es dirigida literalmente a nosotros los que conocimos a Yeshua. Y por eso dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi Torá en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto, tenemos la misma Torá del antiguo, pero ahora colocada en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, del que tampoco se habla mucho y del que hemos perdido esa enseñanza que nos lleva a buscar con anhelo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Este es un tema, esto del nuevo pacto, es un tema que se ha extendido por todas partes de una manera, en muchas partes de una manera errada. Muchos maestros están hablando de un nuevo pacto, pero entre judíos y gentiles. ¿Y dónde dice en la Escritura que hay un pacto, que el Eterno hizo un pacto con judíos y gentiles? Y las personas están escuchando que el nuevo pacto es entre judíos y gentiles, pero como ya entendieron que gentiles significa naciones, paganos, sin Dios, sin promesas, entonces se van al judaísmo. Eso es lo que ha causado la confusión de este último tiempo. A mí me preocupa, y les digo de nuevo, a mí me preocupa mucho esa responsabilidad que tenemos frente al Eterno, de ver la confusión que se ha permitido dentro de la casa de Israel. No existe un pacto entre judíos y gentiles. Solamente hay un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Y esto nos conduce a un segundo punto que es causante también de todo este caos que hay en la restauración. Y es la ausencia casi absoluta de la enseñanza de las dos casas de Israel. Yo sigo insistiendo y esto definitivamente lo sostengo en cualquier escenario. Lo único que hay consistente de Génesis Apocalipsis en cuanto a nuestra identidad es la enseñanza de las dos casas de Israel, la división que hizo el Eterno entre la casa de Judá y la casa de Israel. El proceso que ha seguido cada una de estas dos casas, la casa de Judá, que tiene hasta el día de hoy toda la influencia de Babilonia y va a ser restaurada de esa influencia, y la casa de Israel que ya sabemos que se apartó, le dio la espalda al Eterno, abandonó la Torá, se fue al mundo, se volvió gentil y ahora que regresó con Yeshua, tiene toda la influencia de Roma de la que ahora tenemos nosotros que salir. Pero ¿qué ha sucedido? Que aún las personas que en un principio entendieron el tema de las dos casas, lo han dejado a un lado, simplemente porque eso no causa ninguna gracia dentro de la casa de Judá. Pero si nosotros nos vamos a la parábola del hijo pródigo, nosotros entendemos que el mismo Yeshua nos advirtió que ese hermano mayor, que siempre había estado con el Padre, se iba a enojar con el regreso nuestro.
Entonces, que se enoja Judá si uno habla de las dos casas, porque Judá considera que ya solo Judá es Israel. Es que fíjense y verá, reflexionemos. Mi interés nunca es ponerme en debates, en conflicto con nadie. Yo quiero dejarles una reflexión en el corazón a todos los maestros. Es que no hay derecho a que nosotros no estemos hablando del tema de las dos casas si el nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel y no hay pacto con los gentiles. Tenemos que enseñarle a la gente que todos los gentiles entran a ser parte de la casa de Israel, como nos dice la Escritura. Que Yeshua solo vino a buscar la casa de Israel. Que esa Torah puesta en el corazón es para la casa de Israel. La casa de Judá todavía tiene la Torah escrita en piedra. Y están bajo un pacto que está roto. Y están llenos de costumbres de Babilonia. ¿Y qué está pasando? Que por falta de una enseñanza correcta, la gente se está yendo a buscar en la casa de Judá toda la influencia de Babilonia y a tratar de tener una identidad falsa que no le corresponde. A vestirse, a llamarse, a actuar, hasta caminar como la casa de Judá, y eso no resulta en nada, eso no edifica. Dejan a Yeshua, ya después de que dejen a Yeshua no les queda ningún recurso en la Torah para que ellos puedan volver otra vez a estar en pacto con el Eterno. Es que lo que se está haciendo realmente es grave. Esto no es que estamos hablando si Pablo o Pedro eran simpáticos o no, o si tenían carisma para la gente o no. No, estamos hablando del pacto. Estamos hablando de la manera de ser salvos. Estamos hablando de salvación y hemos venido sirviendo de piedra de tropiezo a la salvación de la casa de Israel. Esto me parece a mí muy grave. Si alguien toca el tema de las dos casas, inmediatamente recuerdan, por allá un artículo que salió hace mucho tiempo que hablaba de que el tema de las dos casas sin ninguna base bíblica, escrito precisamente por alguien de la casa de Judá, que eso no era cierto, entonces ya se quedó en que no es cierto. Y por temor a la casa de Judá, no se ha enseñado el tema de las dos casas de Israel. Sin el tema de las dos casas de Israel, nadie tiene una identidad segura. Pregúntenle ustedes a sus maestros, pregúntenle a los que no enseñan las dos casas de Israel. Bueno, ¿usted es judío o es gentil? Porque no hay otra opción. O el pacto es con la casa de Israel y la casa de Judá, que es lo bíblico, o lo que se han inventado, que hay un pacto entre judíos y gentiles. Pero pregúntenle ustedes a sus maestros si ellos son judíos o gentiles. Y verá que, no, somos Israel. No podemos tener miedo. El Eterno nos envió a llevar la palabra. Y la palabra del Eterno es verdad. Y no podemos tener temor. Y no podemos nosotros escudarnos simplemente en palabras generalizadas que al final no tienen una referencia. Si la gente entendiera la importancia de la casa de Judá y la importancia de la casa de Israel, y que nosotros vamos a ser como casa de Israel, vamos a ser libres de la influencia de Roma, y la casa de Judá en el futuro, que va a ser restaurada después, va a ser libre de la influencia de Babilonia, pues todos estuviéramos trabajando en nuestra restauración sin problema, y al final el Eterno nos va a unir a esas dos casas en su mano, y veremos entonces llegar al rey de Israel. El plan es perfecto. ¿Por qué lo dañamos? ¿Por qué lo dañamos? ¿Por qué no reconocer que todo el que ha dicho que es judío y gentil o que no habla de nada para no comprometerse, está causando confusión? Está causando que muchas ovejas se devuelvan otra vez o abandonen por siempre la fe al encontrar tanta confusión. Este libro de Hebreos tiene la gran importancia de devolvernos a nosotros la estructura del nuevo pacto. Y aquí es donde yo quiero que ustedes me acompañen.
Como les digo, yo no intento formar polémica, yo no intento nada de esto. Yo intento transmitirles a ustedes lo que el Eterno ha puesto en mi corazón y lo que la palabra enseña, palabra por palabra, verso por verso. Empecemos entonces con Hebreos 1:1 y vámonos a este tema que es muy, muy importante. ¿Quién es Yeshua? Dice que Yud-Heh-Vav-Heh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, primero, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos hasta ahí porque ahí nos hace una historia perfecta del principio a fin. ¿Cómo nos habló a través de los profetas? A través de los profetas nos ha anunciado, desde el mismo Génesis 1, nos anunció que la luz del mundo vendría acá. ¿Quién es esa luz? Yeshua. Pero nos anunció a través de los profetas quién era Yeshua, cómo iban a ser, dónde iban a ser, cuál era su sustancia, cuál era su identidad, cuál es la real naturaleza de Yeshua. Yo nunca he podido entender por qué hay tanta diferencia en los estudios acerca de quién es Yeshua. Si la palabra es muy clara, y yo creo que a través de este libro nosotros vamos a aprender precisamente, y desde este mismo capítulo 1 vamos a aprender las cosas que podemos aceptar y las cosas que tenemos que negar, definitivamente. Analicemos estas palabras en estos primeros 3 versos de Hebreos 1. Nos dice que Él nos ha hablado en este tiempo por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Heredero de todo. ¿Qué significa? Recuerden que Yeshua en Mateo 28:18, Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder lo tiene Yeshua en los cielos y en la tierra. Pónganle atención a esas palabras. A veces leemos tan rápido que ni pensamos en cada palabra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto sí sabemos que es en el nombre de Yeshua, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pongan atención a esas palabras. ¿Por qué les digo que Padre, Hijo y Espíritu Santo fue añadido? Porque así lo encontramos en las Biblias de estudio, cuando ya tenía la influencia de la Trinidad, 3 personas distintas, pero que nosotros sabemos a través de la palabra que la inmersión o el bautismo es en el nombre de Yeshua. Esto ya lo hemos estudiado, y si usted quiere ver ese tema, lo invito a que vea un video que se llama El misterio del Jordán. Ahora, pero dice Yeshua que les enseñemos las cosas que Yeshua ha mandado. Es que nosotros, como no sabemos, hoy no se sabe por parte de muchos de la restauración, no se sabe quién es Yeshua. No se puede identificar la importancia de la palabra de Yeshua dentro de este proceso. Pero dice aquí Yeshua que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuándo recibió Yeshua todo poder en los cielos y en la tierra? Nosotros sabemos por la visión de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él.
Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y aquí está el Eterno con todos sus ángeles y se sentó y los libros fueron abiertos. Y miraba, dice en el verso 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. De aquí viene el hecho de que Yeshua siempre se refiriera a sí mismo como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre. Porque esa fue la visión a Daniel, alguien como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, escuchen con atención, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras lo que hemos acabado de leer? Primero que Yeshua es eterno. Yeshua es eterno. Yeshua no puede ser un hombre hijo de José, no puede ser. Porque el Eterno, ¿cómo le iba a entregar el poder en el cielo y en la tierra a Pedro el de la esquina? Es que eso es imposible. Es que cuando uno conoce las escrituras, uno sabe que el que le está enseñando que Yeshua es hijo de José es porque no sabe nada de la escritura. Nunca ha tenido revelación, está completamente ciego. Únicamente está siguiendo ciegos que guían otros ciegos y todos van a ir a dar al abismo, como nos dice la misma palabra. Porque es que no hay una razón en la escritura para uno poder, digamos, como hacer un clic con esa enseñanza de que Yeshua sea un hombre. Ustedes se imaginan un ser humano con todo el dominio, la gloria, el reino de todas las naciones, de todas las lenguas, un dominio eterno que nunca pasa y un reino que nunca será destruido. Entonces, un hombre que simplemente murió. Es que realmente nosotros tenemos que volver a la palabra. Ahora, Yeshua mismo dijo todo, él mismo lo reconoció, ser ese hijo de hombre que recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? ¿Dónde obtuvo él esa autoridad? La obtuvo del Padre, aquí en la visión. Pero nosotros sabemos, a nosotros nos ha sido revelado el Ejad del Eterno, que Yeshua es, como nos dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. ¿Eso qué significa? Que Yeshua es la luz del primer día. ¿De dónde salió? Salió del Eterno. ¿Por qué sabemos? Porque el Eterno es luz, nos dice la palabra. Y la primero que salió del Eterno fue la luz del primer día. Por eso es el primogénito de toda creación. Pero Yeshua mismo lo reconoció. Yo de mi Padre he salido. Él no dijo mi Padre me creó. Él no dijo es que yo soy el hijo del Padre. Es que yo soy otro ser divino. Yo soy divino, pero yo no soy el Padre. Eso nunca lo dijo Yeshua. Y es imposible, porque si Yeshua es divino, pero no es el Padre, tiene que haber dos dioses en Israel. ¿Y cómo va a ser que nosotros creamos que hay dos dioses en Israel? Porque la palabra divino aplica a Dios, punto, a Elohim. Si Yeshua es divino, pero no es el Padre, entonces hay dos dioses en Israel. Entonces, ¿por qué repiten el Ejad? Porque dicen el Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejad. ¿Por qué? Si hay dos dioses. Si Él no es uno, sino dos. Si hay dos dioses. Es que realmente volver a la palabra es lo único que a nosotros nos garantiza una enseñanza sin tropiezos, sin obstáculos, sin contradicciones y sin problemas. Hay problemas porque la gente se opone a que se diga la verdad, pero en la palabra se puede leer muy fácil.
Haga el ensayo, pregúntele usted a su maestro que dice que es divino pero no es Yahweh. Bueno, ¿cuántos dioses hay? No más, no necesita no esa pregunta. La respuesta tiene que ser que hay dos por lo menos. Y eso ya sabemos que no es correcto. Ahora, si le dicen que es un hombre, pues menos, salga corriendo de ahí. Por lo menos el que dice que es divino, bueno, ahí va, digamos, llegando a la verdad. Pero si a usted le dicen que es un hombre, pues salga de ahí, porque eso es imposible. Aquí en Hebreo nos está diciendo que por Yeshua se hizo el universo, que Él es el primogénito de la creación, que se hizo el universo. Entonces, el mismo Colosenses nos sigue diciendo eso, nos sigue diciendo porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Yeshua y para Yeshua. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. Fíjense, piensen en cada una de estas palabras. Él es antes de la creación. ¿Cómo va a ser el hijo de José antes de la creación? Mire, es que yo les digo sinceramente, yo no entiendo cómo hay personas que se quedan sentadas en una congregación donde les dicen que Yeshua es un hombre. No, es que yo salgo de ahí pero corriendo. Pero absolutamente corriendo, porque de ahí le van a quitar a Yeshua el corazón y de ahí perdió su salvación y de ahí perdió el tiempo. Es que la palabra es absolutamente clara. ¿Por qué dice Hebreos que por Yeshua se hizo el universo? Porque Yeshua es la palabra de Elohim. En Juan 1 es muy claro. El Eterno, Él envió su palabra en la forma de un hombre. Él no dijo, Él envió un hijo, Él envió su palabra. ¿Su palabra dónde está? La palabra está en la boca. Yeshua dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que está en los cielos es el que me dice lo que debo hablar. Él es la palabra, está bien claro en la Escritura. Ahora, cuando nosotros vemos la creación, el primer día sale la luz, sale de Yahweh que es luz, sale la luz del primer día. Ya esa luz queda a la derecha del Padre hasta el tiempo final en todo el plan de la creación y la redención. Y una vez que Yeshua, esa palabra del Padre está afuera en la creación, como la luz esa es la palabra que crea todo, como nos dice Génesis que fue la creación, y dijo el Eterno, sea la luz, y fue la luz. Sean, por su palabra fue creado el mundo, por Yeshua, que es su palabra, fue creado el mundo. Es que si nosotros conectamos la misma palabra, ahí vamos a entender sin problema. No tenemos que ir más allá, no tenemos que interpretar, no tenemos que añadir, no tenemos que inventar. Recordemos que Deuteronomio 4:2 nos dice muy claro, no podemos añadir ni quitar a lo que nos ha revelado el Padre. Aquí ni le quitamos ni le añadimos, solamente unimos todo. Él es antes de todas las cosas, Él es eterno. Ahora nos dice también Hebreos en el verso 3, que Él es el resplandor de la gloria del Eterno. Fíjense lo que nosotros acabamos de estudiar en la porción de Éxodo 33:18. Moisés le dice al Eterno, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar para mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Esto es absolutamente claro. ¿Qué pasó al frente de Moisés? La gloria del Eterno. ¿Qué pudo ver? La espalda. ¿El Eterno tiene espalda? No. Pudo ver la imagen visible del Eterno, que estaba proclamando el nombre de Yahweh.
pero estaba diciendo, esa es mi gloria, una imagen visible del Eterno. En Juan 17:5, el mismo Yeshua reconoció ser la gloria del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Desde antes, desde la eternidad. Desde la eternidad. Yeshua es la gloria del Eterno. Fíjense, vamos a Isaías 41. Ustedes saben, siempre les he dicho que Isaías 41 es el punto de partida de todo el nuevo pacto. Es donde empieza la profecía de lo que va a suceder en el nuevo pacto. Cuando ya se acabó el tiempo de corte del Eterno con el pueblo por ese pecado del becerro de oro, que terminó con ese pacto antiguo, y comienza el anuncio del nuevo pacto con las palabras de consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Elohim. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Yahweh por todos sus pecados. Aquí está diciendo, consuélese Israel, que ya perdoné el pecado del becerro, todo el pecado cometido durante todo ese tiempo. ¿Y qué anuncia? La voz que clama en el desierto. Preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién es esa voz que clama en el desierto? Nosotros sabemos que fue Juan el Bautista. Está confirmado por el mismo Yeshua, está confirmado por el Padre. Y dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Es decir, nos está hablando que el nuevo pacto, ese nuevo pacto, es un pacto que va a cambiar muchas cosas del antiguo, no los destinatarios son los mismos, la casa de Judá y la casa de Israel. No la promesa es la misma, no la Torá es la misma, solo que viene una restauración para las dos casas. Y por eso dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte. Hay cosas que tenemos que añadir, hay cosas que tenemos que quitar. Todos hemos pasado por ese proceso. Nosotros al volver a la Torá tuvimos que añadir el Shabbat, las fiestas, tuvimos que quitar cosas de comida que eran prohibidas. O sea, empezamos a volver a la Torá realmente, y dice, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué anuncia en ese tiempo de la voz que clama en el desierto? Que se manifestaría la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Más claro, imposible. Tiempo de Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, se manifestó la gloria de Yahweh. Sí, Yeshua dijo, gracias Padre por la gloria que he tenido contigo antes de que el mundo fuese. Y dice, y toda carne lo vio, todos lo vieron. Lo vio todo Israel en aquel tiempo, lo vieron los de Roma que estaban allí en Jerusalén, lo vieron. Aún nosotros, los que no lo hemos visto, hemos creído en él, pero toda carne lo vio en aquel tiempo, porque él es la boca de Yahweh, es la palabra de Yahweh, él es la palabra del Eterno. Entonces fíjense, aquí nosotros corroboramos quién es Yeshua, quién es el que nos va a hablar de aquí en adelante, porque en este nuevo pacto nosotros tenemos que aprender cosas que fueron ya reevaluadas del pacto antiguo. Cosas que van a ser cambiadas porque hay un nuevo pacto sellado con la carne y la sangre de Yeshua, de la que muchos no quieren hablar. Ya es una rareza que uno escuche una enseñanza acerca de la muerte de Yeshua, de su muerte en la cruz, de lo que significan sus palabras. No, eso suena como a cristiano, entre comillas, le dicen a uno. Hemos perdido el rumbo por irnos detrás de enseñanzas que no son de este pacto, no son de este tiempo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos a través de este libro. Nos sigue diciendo acá que Hebreos, que Yeshua es la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia.
Fíjese que no está hablando de otro, está hablando del mismo Eterno. Por eso Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles. Ya vimos tronos, dominios, principados. Es que vayan palabra por palabra para que ustedes vean la grandeza de Yeshua, que es el mismo Eterno. Es que no hay dos seres divinos. Es imposible en Israel no hay sino un solo Dios verdadero, que es Yud Hei Vav Hei. Es que eso es imposible, es que no se puede, es que va contra la práctica, digamos, de la Torah. Entonces fíjese, Él es la imagen misma de la sustancia del Padre. En Juan 14:9, Yeshua dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Es que Yeshua lo dijo y siempre lo sostuvo. Él es la imagen visible de Elohim, no es otro, no hay otro. El mismo Eterno dijo: yo soy Yud Hei Vav Hei y ninguno más hay conmigo. Él no dijo: yo tengo aquí un hijo, yo tengo aquí un mensajero, yo tengo aquí, no. Dijo: yo soy Yud Hei Vav Hei y ninguno hay conmigo. No hay otro Dios, no existe, no es posible. Yeshua es esa imagen visible. Yeshua se presentaba, por ejemplo, como el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh? Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque el ángel de Yahweh no se identifica como los demás ángeles, sino que habla en primera persona. Ustedes deben haber visto alguno de los estudios del ángel de Yahweh. Y es Yeshua, pero era una imagen que se podía ver, La prueba más clara de que el Eterno tiene una imagen visible es Bereshit 18, Génesis 18. Dice: y Yud Hei Vav Hei apareció en la tienda de Abraham, y Abraham lo vio y lo saludó y se sentó con él y con los dos ángeles que iban con él, y comieron y se lavaron los pies. Si hubiera sido Yud Hei Vav Hei como realmente es, primero hubiera muerto Abraham y toda su casa, porque nadie puede estar en presencia del Eterno sin morir. Y lo segundo es que él es espíritu. ¿Cómo podía aparecer y cómo lo podía ver Abraham? Pero Abraham lo vio que la imagen visible, que sí puede estar frente a él sin que muera, y esa imagen visible es Yeshua. En el capítulo 17 se presentó como el Shaddai, como el Todopoderoso, y lo vio y conversó con él. ¿A quién estaba viendo? A la imagen visible. No puede haber visto a Yud Hei Vav Hei. Por eso Yud Hei Vav Hei envía su palabra. No es que él vino a morir, no es que Yud Hei Vav Hei murió en la cruz. Él dice muy clara la escritura, como les digo, sin añadir y sin quitar, que es la palabra la que fue enviada en la forma de un hombre. La luz del primer día vino a este mundo, nos dice el mismo Juan 1. Entonces, Él es la imagen de su sustancia. Y lo sigue diciendo Hebreos: el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando el Eterno le dijo a Yeshua, cuando puso sobre Yeshua todo poder en los cielos y en la tierra, le dio que con su palabra Él tuviera todo el poder. A una palabra de Yeshua todo sería destruido. Es que Yeshua, como le digo, es que no puede ser un hombre cualquiera. Es que eso es tan absurdo. Eso es tan ilógico. Es que el que no ha entendido esto, el que no ha entendido el Ejad del Eterno, realmente ha perdido más de la mitad del mensaje de Yeshua. Por eso han perdido la fe. Por eso hoy por hoy, cuando hablan de Yeshua, se siente esa sequedad en las palabras, en el corazón. No hay forma de articular toda una enseñanza sobre Yeshua.
porque no está en el corazón, porque no tiene lógica. Pero cuando nosotros entendemos que es el Eterno mismo, ya nada cuestionamos. Por eso Yeshua dijo que que nos había hablado en este tiempo a través del Hijo, y nosotros por eso le damos toda confianza a la palabra de Yeshua, porque es la palabra misma del Padre. Dice también que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos son los temas que tampoco se quieren tratar hoy. La muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. Es que en realidad nosotros perdimos la esencia completa. El nuevo pacto, el tema de las dos casas, para saber que nosotros no somos de la casa de Judá, que somos de la casa de Israel, que Yeshua vino a buscar, que murió por nosotros, que a través de esa muerte, Él sella el nuevo pacto. La noche anterior, Él sella el nuevo pacto. Él ofrece su vida para que nuestro pecado sea perdonado. Resucita después de 3 días y 3 noches. Y Él lo había advertido. Dice que Él resucitaría como el templo. Esto es una parte que vamos a estudiar más adelante, porque Él es muy claro que él dijo, el templo será destruido, pero yo lo reedificaré en 3 días. Y dice la misma palabra, y Él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí viene con la resurrección, viene el nuevo plan del nuevo pacto, del pacto que tiene la Torah puesta en nuestro corazón a través de la presencia del Espíritu Santo, del Ruach de santidad, que tal como está escrito en Ezequiel 36. La ascensión a Yeshua estuvo anunciada por los mismos ángeles también, y Él sube y se sienta al lado del trono del Eterno. Él en este momento está a la derecha del trono. Va a estar ¿hasta cuándo? Hasta que regresa al Monte de los Olivos. Cuando venga al Monte de los Olivos, se vuelve a unir a Yud-Heh-Vav-Heh y vuelven a ser uno y uno su nombre. Eso está en Zacarías 14. Pero los que dicen que son dos, ¿cómo se van a unir? Los que dicen que es un hombre, ¿cómo se va a unir un hombre con el Eterno que es santo? Es que por eso les digo, añadir o quitar hace que toda la estructura de la palabra y del plan se pierda. Pero Yeshua efectuó la purificación de nuestro pecado. Ya Él empezó el nuevo pacto. Si nosotros pensamos, somos del nuevo pacto y nosotros estamos estudiando ahora el pacto antiguo, nosotros podemos saber qué cumplió ya Yeshua para nosotros saber lo que ya no tenemos que hacer de acuerdo al pacto antiguo, sino de acuerdo al nuevo pacto. Ahora, en Hebreos 1:4 nos sigue diciendo, Yeshua fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo el Eterno jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a analizar esto así también, palabra por palabra. Yeshua fue hecho superior a los ángeles. Leamos lo que nos dice Efesios 1:18. Las riquezas de la gloria de su herencia a los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Yeshua, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Lo sentó a la diestra de los lugares celestiales con todo el poder, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, Israel, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yeshua tiene la autoridad sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Recuerden, en el nombre de Yeshua hasta los demonios tienen que huir, porque Yeshua tiene toda la autoridad sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo lo creado. Filipenses 2:9 nos dice, por lo cual el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjense, en los cielos. ¿Y quiénes están en los cielos? Nosotros sabemos, en los cielos está el Eterno, en los cielos están los cuatro seres vivientes, en los cielos están todas las jerarquías de ángeles. Todos doblan su rodilla delante de Yeshua, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, que Yeshua es Adonai, para gloria del Dios Padre. Si la palabra nos había anunciado que toda rodilla se doblaría en el nombre de Yud-Heh-Vav-Hei, ¿por qué nos dice ahora Filipenses que toda rodilla se doblará en el nombre de Yeshua? Porque son uno, porque Yeshua es la imagen visible de Elohim. Si fueran dos diferentes, imagínense el problema. Si yo veo dos diferentes y toda rodilla se dobla delante de Yahweh, ¿cómo me vengo a arrodillar delante de Yeshua? Pero cuando nosotros entendemos la revelación de que son uno, pues ¿qué problema tenemos? Ninguno. Cuando aparezca Yeshua y desde ahora nosotros le adoramos porque Él es el Eterno, es que no es ninguno distinto. No es ninguno distinto. Dice en el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Fíjense, aquí tenemos que leer el Salmo 2:6 con mucho cuidado. Pero he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yud-Heh-Vav-Hei me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí de quién está hablando. Aquí no está hablando David de él mismo. Miren y verá por qué. Mi hijo eres tú, yo te engendré. Es un decreto que le fue revelado a David. El decreto dice, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, a ese hijo lo va a quebrantar con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bendecidos los que en Él confían, en el Hijo. Ahora aclaremos esto del Hijo, porque siempre le dicen a uno, no, si ve que hay dos, porque Él lo llama Hijo. Aquí está diciendo, le fue revelado a David que era un decreto del Padre. Por eso David dice, dijo el Señor a mi Señor. Y ahí cuando él dice esas palabras, él está hablando al Eterno y está hablando a Yeshua. Porque David conoció a Yeshua. David estuvo junto a Yeshua comprando el altar de la vaca roja. Así que David conoció a Yeshua y David publica el decreto. El Eterno que dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo iba a ocurrir eso? Cuando el Eterno puso su palabra a través del Espíritu Santo, a través de su mismo Espíritu, en el vientre de Miriam. Entonces, Él se desprendió de su palabra, puso su palabra en la forma de un hombre en el vientre de Miriam, pero sin ninguna intervención, ni de Miriam, ni de José. Recuerden, Miriam fue como ese vientre de alquiler o subrogado que decimos hoy, pero
ella fue la portadora de esa bendición, fue digna de ser esa portadora de esa bendición. Pero él le dice muy claro la palabra que el Espíritu Santo se posó en ella. De la misma manera que hoy lo conocemos. Pero ahí es donde él lo llama hijo. Ahí porque él lo hizo que se despojara de su deidad y tomó la forma de un hombre. Esto es conforme a la palabra y absolutamente claro. ¿Quién es el que viene a juzgar con vara de hierro en el milenio? Yeshua. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues porque es honrar al Padre. Entonces, ¿a cuál de los ángeles lo llamó hijo? A ninguno. Los ángeles son mensajeros, servidores del Eterno. Solo el ángel de Yahweh es la imagen visible del Eterno, el nombre que recibía Yeshua antes de ser Yeshua, salvación. Era el nombre con el que aparecía en todo el Tanakh. En Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿sí ven? ¿Cuándo lo engendró? Cuando lo puso en el vientre de Miriam. Ahí lo empieza a llamar el hijo. Lo había anunciado antes, sí, por el decreto. Pero aquí dice, cuando lo introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Él está por encima de los ángeles. Y los ángeles le deben adoración a Yeshua. Pero si la adoración es para el Padre, es que son el mismo, es que son un ejad. El problema cuando viene, cuando usted cree que Yeshua es divino, pero que no es el Padre. Entonces los ángeles, ¿a quién adoran? ¿Al Padre o a Yeshua? Pero es que si le creemos a la palabra, son un ejad, Yeshua la imagen visible, no hay ningún problema. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. A sus ministros llamas de fuego. ¿Dónde encontramos esto de sus ministros como llamas de fuego? En el Salmo 104:1. Bendice alma mía Yahweh, Yahweh Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, todo el poder del Eterno, el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El Eterno puede hacer todo, por eso pudo enviar una imagen visible, porque Él lo estableció, el mismo Eterno lo estableció, que nadie puede estar en su presencia sin morir. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia el Eterno, por la resurrección de Yeshua. Aquí está hablando de cuando, en Primera de Pedro, cuando Yeshua en los 3 días que estuvo en el corazón de la tierra, le habló a los espíritus encarcelados. Dice, quien habiendo, por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Es muy claro, tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Mas del Hijo dice, verso 8, tu trono, oh Dios, así lo llama Hebreos, llama al Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Por qué llama al Hijo Dios? Si no hay sino un solo Dios, porque Yahweh es Ejad. Esto lo aprendimos, esto nos lo reveló el Eterno a través de su Torah. Él es un Ejad, Él es uno, pero una unidad múltiple. Así hoy, si hubieran inventado ya que era un Yahid, no es un Yahid, es un Ejad, y así lo dice el mismo Shema. En el Salmo 45:1 es donde aparece esta referencia. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el Eterno, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Fíjense, aquí está muy clara la referencia. En Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Exactamente la cita del Salmo 45. En el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vuelve y nos dice, Yeshua es el creador. Yeshua es el creador y no hay sino un creador que es el eterno. Yeshua es su palabra, en la luz del primer día. Entonces dice, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como vestidura y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Yeshua es eterno, es para siempre, es que es el eterno mismo, es que es el eterno mismo. Mire, yo quisiera, les digo, y de corazón, y no por nada, ningún sentimiento negativo, digamos. Yo quisiera escuchar a alguno de estos maestros que cayeron en esa trampa de Yeshua, un hijo de José. Venir a reconocer ahora en realidad quién es Yeshua. Ay, devolvámosle al pueblo la confianza en la palabra, la esperanza. Dejemos de inventar, porque todo, el paso siguiente es tener que denigrar la palabra del Eterno. Aquí nos dice que aún los cielos y la tierra pueden desvanecerse, pero nunca, Yeshua siempre será el mismo. Pues a cuál de los ángeles dijo el Eterno jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel. Y los ángeles tienen jerarquías y muchos de los ángeles se rebelaron, nos dice la palabra, pero los que han permanecido allí, a ninguno ha sentado el Eterno a la diestra, a ninguno le ha entregado todo poder en los cielos y en la tierra, sino a Yeshua. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son los mensajeros a nosotros para salvación. Y fíjense, si nosotros leemos el Salmo 110, y terminamos con esto para este primer capítulo, vamos a entender esto tan interesante que decíamos ahorita de David. Yahweh dijo a mi Señor. ¿A quién está llamando mi Señor? Adonai, David, a Yeshua. Porque Yud-Heh-Vav-Heh le dijo al que es Señor de David. Y David, que tenía un corazón conforme al Padre, ¿cómo iba a llamar a Adonai a uno diferente de Yud-Heh-Vav-Heh? Pero él tenía el decreto, él conoció el decreto, él tenía la revelación y él lo vio, él vio la imagen visible de Elohim. Entonces le dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y dice, pongan atención, verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Aquí está hablando David proféticamente, de su Señor, que es Yeshua, de su Señor. Dice que nosotros, que somos su pueblo, nos ofreceríamos voluntariamente en el día de su poder. A nosotros nadie nos puso un arma en la cabeza para que aceptáramos a Yeshua. A nosotros alguien nos dijo, ustedes quieren recibir a Jesús en su vida, en su corazón, y nosotros escuchamos la voz y lo seguimos porque éramos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros nos ofrecimos voluntariamente a volver otra vez a la casa del Padre. Dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Pero aquí viene una afirmación que va a ser clave en todo el libro de Hebreos. Esto es una afirmación que hace David. Juró Yahweh y no se arrepentirá. Vamos a ver cuál es el juramento de Yahweh. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el que es sacerdote
para siempre, según el orden de Melquisedec, Yeshua. Aquí es muy claro en el Salmo 110, verso 4. Y es un juramento del Eterno. A mí me han preguntado, ¿dónde dice, afuera de Hebreos, dónde dice que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec? Pues sí lo dice, y por juramento del Eterno, y para siempre. Es decir, que cuando Yeshua vino allá a la tierra, cuando tomó la forma de un hombre y se encuentra con Juan el Bautista, que sabemos por Isaías 40 que el que se iba a encontrar con Juan el Bautista era la gloria del Padre, confirmado por el Padre desde los cielos. Yeshua entró en las aguas en la inmersión con Juan el Bautista, que le decía, pero si yo soy el que, yo no merezco siquiera atar las sandalias tuyas, pero si tú eres el santo, si él era al que estaba anunciando Juan el Bautista. ¿Y qué le dijo Yeshua? Tenemos que hacer conforme a toda justicia. Eso lo vamos a estar estudiando durante este libro. ¿Por qué Yeshua tuvo que ir a las aguas? Vamos a verlo a lo largo de este libro. Si Yeshua no tenía pecado, porque Él es la imagen visible del Eterno. Él es la misma gloria del Eterno. ¿Por qué hizo la inmersión? Lo vamos a estudiar. Pero quiero dejar muy claro este punto. En el Salmo 110 es un juramento del Eterno que Yeshua es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, confirmado en Hebreos 5:10. Ya vamos a llegar allá para estudiarlo. Ahora, otra cosa que yo quiero, de todas maneras, aquí hago un paréntesis porque esto no está aquí en el Salmo, pero que lo quiero unir porque estoy cansada de contestar la misma cosa, que si nosotros somos el sacerdocio de Melquisedec, nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros no tenemos ni rasguñito del sacerdocio de Melquisedec. Es Yeshua únicamente. Yo sé que en la iglesia se ha enseñado que nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec. No es así. No es verdad. Ninguno, solo Yeshua es sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Ustedes lo van a entender muy bien, espero, con la ayuda del Padre, que lo vamos a entender muy bien a lo largo de este estudio. Pero que quede claro, es un juramento del Eterno revelado a David y un sacerdocio para siempre. Cuando lo estudiemos vamos a entender esa palabra para siempre. Y dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de la ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y aquí terminamos este primer capítulo del libro de Hebreos. Les digo de nuevo, solo me mueve el amor por el Eterno, el amor por la palabra, el amor por las ovejas y el dolor de ver la confusión que hay en este regreso a la casa del Padre. Pero que esa confusión se puede solucionar si todos los que enseñamos volvemos a la palabra tal y como está escrita, sin añadir y sin quitar, sin imaginarnos, sin irnos a la casa de Judá que aún no ha sido restaurada, sin aprender de mandamientos de hombres, solo quedándonos en la palabra. Nosotros podemos dar un mensaje que hoy le dé dirección al mundo, porque como les dije en un principio, una de las cosas que vamos a entender a través del libro de Hebreos es a comprender lo que va a pasar en este tiempo final y en un tiempo muy próximo del que yo creo en la voluntad del Padre que nos va a tocar vivir. Así que los espero la próxima semana.
con la ayuda del Señor y en su voluntad, que nos dé salud, que nos dé fuerzas, y seguiremos enseñando este libro de Hebreos. Que el Padre nos bendiga, nos guarde, nos revele a través de su Espíritu Santo su palabra, y sobre todo que la ponga en nuestro corazón como corresponde a los que somos del nuevo pacto. Yo espero que esa luz de Yeshua quite toda oscuridad de su vida, que la revelación del Espíritu Santo venga a a cada una de nuestras vidas, y el Padre revele ese Ejad a todos. Ya es tiempo de dejar tanta contradicción que ni se puede sostener, no se puede sostener. Como les digo por último, y les recuerdo, dos cosas que no se pueden sostener: que hay un pacto entre judíos y gentiles, falso, y no se puede sostener en la palabra. Que hay dos seres divinos, y que Yeshua es divino, pero que no es el Padre, no se puede sostener en la palabra. Yeshua sí es divino, pero es el Padre. Entonces, pensemos, reflexionemos, dejemos de causar confusión solo por sostener algo que no tiene ningún asidero en la misma palabra del Padre. Muchas bendiciones, hasta la próxima semana, donde continuaremos estudiando este libro de Hebreos. No se lo pierdan, porque les aseguro que esa revelación va a traer a sus vidas muchísima fe y muchísima esperanza. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones.